si se portan mal, ya saben lo que nos va a pasar. Ah, no es cierto. A ver, bueno, vamos a compartir, a seguir compartiendo. Ok, ahora déjenme encontrar mi archivo porque creo que los arreglé en mi pantalla. Creo que está en mi pantalla. Es que se me cerró, me parece, por acá. Ah, en esta pantalla. No, se abrió otra pantalla. Espérenme tantito. Un segundito. Ahora sí. Ya se ha habido de pinta, se quedó en la otra aula. Ay, sí, ahí está. Ahora sí, resulta que ya damos. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más grande posible esto, para también yo poder verlos, porque si no, no los veo. Y vamos a ponerlos por acá. Ahí sí vemos todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí vemos todos? ¿Sin problemas? Ok. Bueno, pues entonces déjenme hacer, no, yo creo que sí lo vamos a hacer un poquito. Ahí sí nos podemos ver todos. Ok. Bueno, vamos a continuar nosotros con lo que estábamos hablando. Estábamos en una diapositiva anterior para retomar, déjenme hacer acá, ok. Estábamos checando que creemos en la iglesia, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, ¿verdad? Y también comentábamos que somos iniciados en la iglesia por medio de los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, confirmación y comunión, pero que tiene que haber conversión de corazón. Y los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo para la iglesia. Por medio de ellos compartimos la gracia de Dios, la gracia santificante, y es la participación de la vida de Dios que nos lleva a una íntima y permanente relación con la Santísima Trinidad. Recibimos por primera vez al Espíritu Santo. Y también nos libra el bautismo del pecado original y nos da participación en la vida de Dios y nos inicia como miembros y cuerpos de la iglesia. Todos formamos la iglesia de Dios, de Cristo, la iglesia de Cristo. La estamos formando todos, ¿verdad? Y nosotros por eso creemos que la iglesia es una, que es santa, que es católica y apostólica. Ok, denme un segundito y le vamos a mandar un mensajito a una compañerita muy querida por nosotros que se va a conectar. Denme nada más un segundito, es que me llegó un mensajito rapidísimo. Le contestamos a nuestra queridísima compañera. Si quiere seguir y le mando la liga ahorita. Ok, muchísimas gracias. Ya se la andamos aquí mandando. Ya salió. Ok, chicos. Y bueno, pues ahora también nosotros vamos a creer en lo siguiente. Vamos a confesar, no solo a creer, vamos a confesar que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y era lo que comentamos. El bautismo es el principal sacramento para el perdón de nuestros pecados y la iniciación a la persona de la iglesia. También logra la unión con Cristo porque lleva a la persona a la iglesia, la cual es cuerpo de Cristo. Y al recibir el bautismo, los adultos hacen su primera profesión de fe, que es el credo. Nos llama a ser testigos de Cristo por medio de la palabra y la acción, y debemos estar presentes en el mundo, ayudando a cumplir su misión y atraer a todo el mundo a Dios. Nosotros también creemos y tenemos la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo. Creemos en la resurrección de los muertos. Jesús no solo sufrió y murió, también venció la muerte, que es el fruto del pecado. Resucitó. La resurrección muestra que Jesús es Dios. Jesús tiene el poder sobre la muerte. Nos enseña que hay vida después de la muerte y una vida en abundancia. Lo que Él nos iba hablando, nos iba anunciando en el Evangelio, ¿no? Conquistó la muerte para darnos una razón para tener esperanza. Para nosotros representa la esperanza que lo que Jesús prometió va a ser cumplido. Muestra que Jesús dice la verdad. Él tiene el poder de unir al hombre con Dios una vez más. Y ahora estamos esperando la segunda venida, que es la parucía. ¿Qué otra cosa creemos nosotros? Pues creemos en la vida eterna, porque nosotros esperamos la vida del mundo futuro. En esta parte que decimos, si espero la vida del mundo futuro, es decir, que nosotros estamos esperando, tenemos la esperanza de que Dios nos creó para el cielo y que el cielo es nuestro verdadero hogar. Dios quiere la santidad para todos y cada uno de nosotros.
En el cielo veremos a Dios y seremos santos como Él. Jesús nos ama demasiado y fue al cielo a prepararnos precisamente ese lugar. El credo nos dice que su reino no va a tener fin, porque en el cielo está la perfección, la felicidad y la perfección que nunca termina, la satisfacción para siempre. Entonces nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Ay, bueno, vamos a salirnos tantito aquí. Y creo que por aquí en el chat ya tenemos aquí algunos comentarios, nada más su nombre. ¿Dudas, inquietudes que tengamos del credo? ¿No? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Inquietud? ¿Alguna queja, sugerencia? Hermana, Vamos, sobre el mundo futuro, ¿a qué se refiere? el mundo futuro es que nosotros vamos a estar en el cielo, vamos a vivir con Dios. Habla precisamente de esta segunda llegada de Cristo y en donde nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Ujú. Ese es el mundo futuro que debemos esperar. Tenemos la esperanza de llegar al cielo. Venimos de Dios y regresamos a Dios. Estamos llamados a la santidad, pero el mundo futuro va a ser en el fin de los tiempos, en donde Dios ya va a reinar, en donde no va a haber tristeza, ni va a haber problemas, en donde ya no va a existir el pecado, en donde vamos a estar todos reunidos con Él, en gracia, en felicidad, en amor. Ese es el mundo futuro. A veces suena un poquito, o quizás estoy sonando un poquito, así como cuando llegan a la puerta y te dicen, ¿verdad?, que va a haber un mundo, pero es una realidad, ¿no? El mundo futuro es precisamente lo que anhelamos nosotros, la presencia de Dios, el amor eterno con Él, en donde ya no sufrimos, en donde ya no tenemos problemas, pecados, estar en contemplación plena con el Señor, ¿no? Tener el banquete celestial, estar adorando y contemplando a Cristo y a Dios con los santos y los ángeles del cielo. Ese es el mundo futuro, ¿vale? ¿Alguna otra duda o inquietud, chicos? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a pedirles que nos estiremos, bracitos hacia los laterales, bracitos hacia arriba, eso, muy bien. Yo no puedo porque atrás de mí tengo una pared, pero quien pueda, estírense como gatito. Eso, muy bien, como gato. Ah. Acuérdense que hicimos un viaje así medio fuerte, de una dimensión a otra. Muy bien, ok, y damos la bienvenida a los que se siguen incorporando. Bueno, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver lo que es la fe celebrada, porque ya vimos, bueno, un poquito de la historia del catecismo de la iglesia, ya vimos un poquito de qué es el credo, ¿no? ¿Qué está contenido en el credo? Pues ahora vámonos un poquito de lleno a lo que vamos a ver también en el catecismo de la iglesia, que es la segunda parte, que es la celebración. Ya profesamos nuestra fe, que es el credo, ahora vamos a ver un poquito de la celebración. Y entonces, para esto, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a hacer esto un poquito grande, me indican si se ve bien. De repente cierro mi canal porque se me atora un poquito el internet, pero no pasa nada. Aquí nos vemos. Ok, vamos a continuar. Entonces, nosotros estábamos viendo esta parte de la celebración. ¿Alguien que me pueda decir qué son los sacramentos? ¿Y alguien sabe qué son los sacramentos? Así como, Son signos visibles, son regalos que Cristo nos da. eh, Básicamente esos signos visibles que nosotros podemos recibir de parte de Él como un regalo maravilloso. muy bien, Lupita, porque diste el arranque de inicio. Lo esperamos y lo diste muy bien, Lupita. Pues fíjense en esto, chicos. Déjenme ver porque se fue muy adelante. Ok. Mm. Se nos adelantó bastante. Déjenme ir un poquito más para atrás. Ok. Ok. Ay, nos saltamos todo esto, chicos.
Bueno, yo les quería comentar algo. ¿Se imaginan recibir un regalo preparado por mucho tiempo, con mucho esmero, y que de alguna manera va a ser entregado por Jesús, como nos dice Lupita? ¿Qué haríamos con él? ¿Qué haríamos con él, chicos? Un regalo enorme. Dependiendo de lo que sea, pues usarlo. Usarlo, ¿verdad? Muy bien. Mine, muy bien. Cuidarlo Amarlo. también. Ah, amarlo. ¿Ok? ¿Quién más nos comparte rápidamente qué haría con ese regalo? ¿Lo guardaba, lo ponía en un aparador, lo disfrutaba, lo compartía? ¿Qué hacían con ese regalo? Compartirlo. Compartirlo también, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, Disfrutarlo pues y compartirlo. excelente, sí, claro que sí. Bueno, chicos, pues como tal y como nos dijo Lupita Mendoza, los sacramentos son un regalo de Dios, pero vamos a ver de qué van estos regalos, ¿ok? Vamos a darle clic, esperemos que sí se escuche. Un gesto vale más que 1000 palabras. ¿No se escucha, Aime, o yo no lo escucho? No, no se escucha. No se escuchaba, ¿verdad? A ver, déjenme checar aquí algo y ahorita lo volvemos a poner, no se preocupen. Mm. Creo que ahora sí se va a escuchar. ¿Vamos? Un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Has escuchado ese dicho? Lo que los católicos entendemos por sacramento tiene mucha relación con esto y te voy a explicar por qué. Al inicio estaba Dios que creó al hombre y el hombre que cayó en pecado. Y como Dios es misericordioso, quiso salvar al hombre. Por eso envió a su Hijo, que es el Verbo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, Jesucristo. Y Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que llamamos la obra de salvación. Pero después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sigue obrando esa obra de redención, de salvación, de reconciliación, si está en el cielo sentado a la derecha del Padre? Esa obra continúa absolutamente activa hasta nuestros días en la Iglesia, sobre todo a través de lo que nosotros llamamos los 7 sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son elementos sensibles, elementos materiales, que llevan como en un vehículo la gracia de Dios, con los cuales recibimos la gracia de Dios en nuestros corazones, que de verdad nos transforma. Y uno se pregunta por qué Dios quiso hacerlo a través de elementos materiales. Muy sencillo, porque nosotros somos seres de cuerpo y alma. Tenemos una dimensión material y una dimensión espiritual. Por eso Dios, conociendo que nosotros somos así, quiso hablar en nuestro lenguaje. Y quiso que a través de elementos materiales recibiéramos la salvación espiritual para nuestras almas. Por eso, de manera concisa y sintética podemos decir, los sacramentos son estos elementos sensibles que contienen la gracia de Dios
y que de verdad realiza la transformación espiritual que Dios quiso para nosotros. Los invito a seguir viendo los videos de los sacramentos para que podamos aprender juntos más sobre nuestra fe. Bien. Ah, me adelanto mucho más. Ok, entonces, ¿qué nos dice el video que son los sacramentos? Sí, lo escuchamos ahora sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué son los sacramentos, chicos? Son elementos sencillos que contienen la gracia de Dios. Contienen la gracia de Dios. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Son elementos sensibles de la gracia de Dios para la transformación del hombre, La la transformación. transformación espiritual. Claro que sí. ¿Qué más pensamos o vimos o escuchamos que son los sacramentos? Fíjense, muchos, papitos y personas llegan y piensan que los sacramentos son como un producto que van a adquirir nada más, ¿no? Y que entonces, e incluso creen que con un cursito así de 2, 3 meses, casi que una semana, ya denme los sacramentos porque es un producto nada más, es un cumplimiento, ¿no? Para algunos cristianos que mantienen la fe y la frescura del evangelio, ¿verdad? Los sacramentos, pues de alguna manera son esos signos que me van a llevar a la gracia, pero otros lo ven como una costumbre, como algo social, como algo tradicional, ¿verdad? Por ignorancia piensan que los sacramentos son actos religiosos que se practican solamente en los templos, pero que nada tienen que ver con nuestra vida diaria. Nosotros no podemos desconocer la gran riqueza y el valor de los sacramentos, porque como al inicio decíamos, es un regalo de Dios. Es un regalo del mismo Cristo porque Él es el que los instituye. Entonces, no es un regalo que podamos tener ahí guardado en una repisita, ¿verdad? Bonita, a la que le ponemos ahí una cortinita o algo bonito, un vidrio hermoso. Vamos a ver qué son entonces estos sacramentos. ¿De qué se trata esto de los sacramentos? Vamos a ver, chicos. Hay otro videíto cortito y a lo mejor nos da un poquito más de luz respecto a lo que son los sacramentos. Vamos a ver, para que se escuche, porque si no le movemos por aquí algunas cosas, de repente no se escuche, si ya está. Bueno, vamos a escuchar ya un poquito qué son estos de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? En la Iglesia Católica, los sacramentos son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la fe, por lo cual, entender su lugar en la vida del cristiano hará que su vivencia resulte de manera fecunda en la búsqueda de la santidad. Sin duda, ese es el objetivo de los sacramentos en una relación con quienes profesan la fe en Cristo. Ahora, es necesario entender lo que significa el sacramento en sí. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa en su número 774 que el significado de sacramento tiene su origen en la palabra griega mysterion, que en su traducción al latín derivó en mysterium y sacramentum. A su vez, la palabra de latín sacramentum se interpreta como el signo visible de la realidad oculta de la salvación. En conjunto a mysterium, ha de entenderse que Cristo es Él mismo, el misterio de la salvación. Aclarando un poco lo que el Catecismo de la Iglesia comparte, debemos entender al sacramento como el signo que representa la acción salvadora de Jesús para nosotros, cuya finalidad es la santificación para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, el sacramento es signo conmemorativo del pasado, o sea, de la pasión de Cristo, es signo manifestativo del efecto producido en nosotros por la pasión de Cristo, que es la gracia,
y es signo profético, o sea, preanunciativo de la gloria futura. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Finalmente, en el número 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica, se lee que los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Ay, entonces ya nos quedó un poquito más claro, ¿verdad? Nos dice que sacramento viene de 2 palabras, ¿verdad? La palabra mysterium y la palabra sacramento. Y que se podría traducir algo así más o menos, ¿verdad? Que son los signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confesados a la Iglesia por los cuales nos dispensa la vida divina. Y esto está en el numeral 1131 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, son todos estos signos que nos confieren la gracia, pero además los sacramentos tienen signos, símbolos sensibles, ¿verdad? Que son elementos y acciones explícitas por unas palabras que se van a decir. Después están instituidos por Jesucristo, porque se los va a otorgar a la Iglesia, y nos sirven, que son un don gratuito y que nos llevan a alcanzar la gracia, la vida en santidad. Por aquí tenemos la manita levantada, si no me equivoco, de Rosy Velarde. ¿Sí era Rosy? Adelante, Rosy, te escucho. Yo entiendo que los sacramentos Perdón, Rosy, que te interrumpa. Mi amor, ¿podrías acercarte un poquito más a tu micrófono? Se te oye muy, muy bajito. O a lo mejor yo estoy más sorda hoy. a ver aquí, Ajá. es el camino para la santidad, es un camino para celebrar la santidad. ¿No se escucha? No, casi no se escuchó. Ya le subiste el volumen. O si gustas en el chat, si tienes problemas con tu micrófono, si gustas en el chat y lo leemos sin ningún problema, corazón. A ver. Gracias. Sí. Nos comparte aquí que Esperanza Jacobo, que son la presencia de Dios en nosotros. ¿Ok? Elementos sensibles que tienen la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra duda por aquí respecto a los sacramentos? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido. No vamos a alcanzar a ver todo, así como que todo lo que hace el sacramento no lo vamos a desarrollar así de esa manera, porque pues, híjole, nos tardaríamos muchísimo. Vamos a ver un poquito de qué trata cada uno de los sacramentos. Y bueno, recordar que si los mandamientos de la ley de Dios son el cómo vamos a vivir la vida, los sacramentos son el con qué vamos a vivir esta vida de gracia que nos los va a dar Jesucristo. Entonces, vamos a continuar un poquito con esta presentación. Perdón que me esté deteniendo varias veces, pero es para vernos, ver cualquier duda que tengamos y alguna aclaración o propiamente. ¿Cuáles son las palabras sobre el sacramento del matrimonio? Nos dice Rodrigo Hernández. Ok, ahorita que lleguemos al punto del sacramento del matrimonio, lo vamos a desglosar. Pero ojo, no vamos a ver todos los sacramentos ni vamos a desglosar todo lo que es su riqueza, su profundidad y sus rituales. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos porque tenemos que avanzar. Acuérdense que nos faltan algunos otros temitas de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica.
Y bueno, por aquí vamos a ver que por aquí creo que tenía la mano, no tenemos manita levantada por ahí. Es que ya no los veo, chicos. Bueno, si no me indican por aquí. Bueno, entonces estamos viendo que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, en definitiva, y a dar culto a Dios. Como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de fe. ¿Ok? Un sacramento se compone de materia y forma, y el ministro que lo realiza con la intención de hacer lo que hace la iglesia. La materia es la realidad o acción sensible como el agua natural en el bautismo o los actos de penitencia en la confesión, la contrición, la confesión y la satisfacción. La forma son las palabras que se van a pronunciar al hacerlo. Y el ministro es aquel que administra o celebra ese sacramento. ¿Ok? Se pueden distinguir en los sacramentos tres grupos: los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y los sacramentos de curación, que es el sacramento de la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Y además los sacramentos a servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Pero antes, mis queridos catequistas, de irnos a esta parte ya de los sacramentos, vamos a tratar de descubrir algo que tiene mucho que ver con los sacramentos, los óleos. ¿Qué son los óleos o qué son santos óleos? Bueno, la palabra óleo viene del latín, que significa aceite. Los santos óleos son tres y se preparan con los sacramentos. El óleo de los catecúmenos se usa para ungir a los que serán bautizados. El óleo de los enfermos para ungir a quienes reciben el sacramento de la unción de los enfermos. Y el santo crisma unge a recién bautizados, confirmados y a quienes reciben las sagradas órdenes. Okay. Son estos aceites bendecidos en la misma misa crismal que se utilizan para impartir los sacramentos en la arquidiócesis a lo largo del año litúrgico. El año litúrgico para la práctica sacramental. El óleo de los catecúmenos, ya decíamos, está usado en la celebración del bautismo como signo de la fortaleza de Cristo que ayudará a resistir y rechazar el mal a los catecúmenos, aquellos que son bautizados. El óleo de los enfermos es exclusivo para el sacramento de la unción de los enfermos y en que se pide la salud física y espiritual de la persona. Y el santo crisma, que es para el bautismo, la confirmación, la consagración de obispos, sacerdotes y templos y altares, ¿verdad? Algo que también debemos de mencionar, que nuestros óleos son una sustancia que debe ser aceite de oliva o de otros aceites vegetales, solo en caso que no encontremos el aceite de oliva. El crisma, bueno, se le añade a este santo crisma, se le añade un bálsamo o aroma para obtener una fragancia simbólica y también por motivos prácticos para distinguirlo de los otros óleos. Se consagra. Fíjense, a diferencia del óleo de los enfermos y del óleo de los catecúmenos que son bendecidos, este óleo, que es el santo crisma, se consagra. El obispo va a soplar sobre el óleo. La palabra crisma quiere decir ungir y ha dado origen al término Cristo, que significa ungido. Por eso le llamamos así a Jesús nuestro Salvador. Unción antes del bautismo. Santo crisma, la unción, perdón, antes del bautismo es para purificar y dar fortaleza, que es con el óleo de los catecúmenos. Y la unción de los enfermos, bueno, va a dar curación y va a dar consuelo. Pero cuando se utiliza el santo crisma, es el que va a ungir, ¿verdad? Y por medio de la unción se recibe la marca o el sello del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre, al igual que nosotros, y esto lo encontramos en la 2 de Corintios 1:22. Entonces, el santo crisma, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a consagrar, nos da ese carácter, nos da ese sellito que nos va a marcar como que somos propiedad precisamente del Espíritu Santo.
Bueno, aquí, ¿qué es la misa crismal? Bueno, pues es un acto litúrgico presidido por el obispo y concelebrado por su presbiterio. Y en esta celebración del obispo ofrece un mensaje a todos los presbíteros, a todos los sacerdotes que trabajan y colaboran con él. Por su parte, los sacerdotes renuevan esas promesas sacerdotales. Asimismo, en esta Eucaristía, la comunidad celebra la unidad con su obispo y se consagra el Santo Crisma y los hombres se bendicen como ya lo habíamos comentado, porque son los que nos van a ayudar ahora sí a lo que es celebrar, ¿verdad? Nuestros sacramentos a través del año litúrgico. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Déjenme salgo un poquito de la presentación. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí de qué son los óleos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, chicas. Bueno, pues entonces vamos a entrar un poquito en la materia de qué son un poquito los sacramentos. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, chicos. Y bueno, vamos a ver qué es el sacramento del bautismo. ¿Ok? Por aquí, porque ya no me deja avanzar. No nos deja avanzar por acá. A ver si quiere. Ok. Ya se emocionó. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo primeramente nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. ¿Con qué nombre se le conoce el sacramento de la iniciación cristiana? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo e iluminación porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien. Este sacramento es el sacramento de la fe. El bautismo es sacramento de la fe, la puerta a los demás sacramentos y la puerta a la iglesia, como se le llama desde antiguo. ¿Cuál es el sentido del bautismo? Por el bautismo morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva de la gracia. Todos nacemos con el pecado heredado de los primeros padres y en consecuencia privados de la gracia, pero Cristo nos liberó con su muerte y resurrección. El bautismo es el sacramento que replica a cada bautizado los frutos de la redención para que muramos al pecado y resucitemos a la vida de gracia, la vida eterna. ¿Qué es el bautismo? Bueno, pues el bautismo nosotros lo vamos a recibir por ese llamado que tenemos y ese compromiso, ese envío que hace Cristo. Cuando Él envía a sus apóstoles por todo el mundo, les va a decir, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea ser bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. El bautismo es el sacramento instituido por Jesucristo que nos hace discípulos suyos y nos regenera, perdón, a la vida de la gracia mediante la ablución con agua natural y la invocación a las tres personas divinas. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. La materia de ese sacramento es la ablución con el agua natural, es decir, cuando nosotros nos vierten esta agua, esa es precisamente la forma de sacramento. Y la forma la compone, perdón, es la ablución, la materia. La forma va a ser las palabras cuando nos dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué efectos trae en nosotros el bautismo? Bueno, pues el bautismo borra el pecado original, perdona y destruye el pecado original con el que todos nacemos. Cuando el que se bautiza es adulto, borra también los pecados personales, así como la pena por ellos de vida. Y si el recién bautizado muriese, irá directamente al cielo. Infunde la gracia santificante por el sacramento del bautismo. Dios va a infundir en el alma la gracia santificante, que es una participación de la naturaleza divina junto con las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Con estos dones, el alma se hace dócil y pronta a los impulsos del Espíritu Santo. Por la gracia
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo establecen su morada en el alma, que es el templo del Espíritu Santo. Confiere carácter sacramental. El otro efecto del bautismo es el carácter, es decir, cierta señal espiritual e indeleble que explica al que está, bueno, que explica que este sacramento solo se puede recibir una sola vez. El carácter bautismal configura a Cristo, da una participación de su sacerdocio, capacita para continuar en el mundo su misión como fieles discípulos suyos y nos distingue a los fieles. Es decir, que con este sellito que recibimos en el bautismo y luego en la confirmación, nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo y no podemos decir, ya no quiero, ya no juego, ya le pertenecemos, es un sello indeleble. ¿Qué otra cosa? Bueno, nos incorpora a Jesucristo. Tanto la gracia como el carácter son efectos sobrenaturales del bautismo que nos unen a Cristo, como se unen los miembros a la cabeza. Cristo es nuestra cabeza y el carácter nos vincula a Él para siempre, mientras que la gracia nos hace miembros vivos. Incorpora a la iglesia. Por el bautismo nos convertimos en miembros honorarios, por así decirnos, de la iglesia, con derecho a participar en la Sagrada Eucaristía y a recibir los demás sacramentos. Sin estar bautizado, no podemos recibir ningún otro sacramento. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y el bautismo nos incorpora a Cristo, que es la cabeza, y a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué necesitamos el bautismo? El bautismo es necesario para salvarse. En verdad te digo que si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan, capítulo 3, versículo 5. Cuando no es posible recibir el bautismo, se puede alcanzar la gracia por el llamado bautismo de deseo, que es un acto de perfecto amor a Dios, o la contrición de los pecados, y por el bautismo de sangre o martirio, que es dar la vida por Cristo. A los niños les es necesario también el bautismo. Se entiende la necesidad de bautizar a los niños cuanto antes. Y aquí hago un alto. ¿Por qué creemos, hermanos, que necesitamos nosotros bautizar a los niños? ¿Por qué será necesario bautizar a los niños? ¿Nunca se habían preguntado eso? Mm, Adelante, adelante, Jesús. El promedio de vida de repente que tenían los niños en la antigüedad era muy corta, entonces perdíamos la oportunidad de que fueran miembros de la iglesia, eso es por un lado. Por otro lado, se dejó a los niños el que se bautizaran en razón de que los papás y padrinos ya estaban formados para transmitir la fe, una fe viva. Así es, hermanos. Entonces, pero también fíjese que el mayor regalo que se le puede hacer, ya que desde ese momento son para siempre miembros de Cristo, miembros de su iglesia, es precisamente el bautismo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de la historia de la iglesia siempre se bautizaba a los adultos porque recibían este proceso que se llamaba catecumenado, en donde estaban de 3 a 5 años en su formación y preparación precisamente para hacerse cristianos, para incorporarse a la iglesia, porque querían, ya habían recibido ese anuncio, primero que es el querigma, de quién es la iglesia, del amor de Cristo, y entonces reciben este proceso. Y entonces por unas cuestiones prácticas, como bien nos dice este Jesús, y más o menos por ahí de la Edad Media es cuando ya se empieza a hacer precisamente los bautizos, en los bautismos, perdón, en los niños. Y sí, efectivamente los papás y los padrinos que ya estaban formados son los depositarios de la fe y son los que los iban a seguir formando, ¿no? Los iban a arropar. Entonces, también la iglesia y los padres podrían privar, sabía que se podría privar al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios. Si no se le administra en el bautismo poco después del nacimiento, se entiende esta necesidad por lo mismo que nos dice Jesús, la mortandad, ¿no? Y todavía hasta la fecha. Hay bebés que mueren a muy corta edad o niños a muy corta edad y no alcanzarían precisamente todas estas gracias del bautismo.
En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. ¿Sí? Hay una cuestión, y vamos a ver ahorita en unos momentitos, vamos a ver qué podemos hacer cuando alguien desea precisamente, desea el bautismo y que no lo tiene, ¿verdad? Pero pues vamos a avanzar un poquito en esto. ¿Ok? Y ahorita lo veo. ¿Quiénes pueden administrar el bautismo? Bueno, quienes podrían administrar el bautismo normalmente es el párroco u otro sacerdote o diácono con su permiso, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquiera. Dada la importancia y la necesidad del bautismo, Dios ha dado todas las facilidades en la administración de este sacramento. Y así, incluso un no bautizado, con tal que tenga intención de hacerlo, lo que hace la iglesia y lo realice correctamente, bautiza de verdad. La razón está en que siempre es Cristo quien bautiza, como lo va a decir San Agustín, y lo va a decir de esta manera. ¿Bautiza Pedro? No, Cristo es el que bautiza. ¿Bautiza Juan? No, Cristo es el que bautiza. ¿Bautiza Judas? Claro que no, Cristo es el que bautiza. La administración y sacramento se derrama, es que se derrama el agua natural sobre la cabeza diciendo con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se dice esta fórmula de te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautizo no es válido. ¿Por qué? Porque se bautiza se bautiza en el nombre de las tres divinas personas. Déjenme abrir aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1284, me parece que es ahí, en donde vamos a encontrar algo muy interesante respecto al bautismo. Y ya casi llegamos, 1200. Me cerró por aquí mi catecismo, pero aquí lo tenemos. Y dice así. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacerlo. Lo que hace la iglesia es que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el numeral anterior nos dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Este numeral, el 1284, nos habla precisamente que podríamos bautizar nosotros, y es válido ese bautizo, ¿verdad? Cuando hay a lo mejor algún enfermo, algún niño que no ha sido bautizado. En los hospitales no hay niños que están de alguna manera en una forma muy vulnerable, muy enfermitos, ¿no? Están en los cuneros, en cuidados, pues ahí intensivos, y que luego no encontramos de alguna manera el sacerdote, un ministro que pueda desarrollar el bautismo, llevar a cabo el bautismo a este niño. Nosotros podríamos hacerlo siempre y cuando ya esto ya sería materia para que lo estudiáramos un poquito más. Se puede hacer, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cualquiera de nosotros cristianos puede bautizar a ese niño y ese bautizo es válido, ¿no? Entonces, ya la forma correcta, el ritual y todo, bueno, ya es materia de otro tema, pero sí podríamos hacerlo, ¿sí? Y como bien nos compartía Jesús, es precisamente por esa cuestión que puede estar debatiéndose entre la vida y la muerte, y es por esa cuestión por la que también los niños son bautizados desde pequeños. Y bueno, nos concede todas estas gracias que estamos analizando. Cuando el bautismo se administra a niños, responden por el neófito sus padres y sus padrinos. Pero el cristiano adulto debe responder por sí mismo y firmemente, dispuesto a vivir como bautizado. Esa respuesta se produce concreta en hacer actos de fe explícita, recitando el credo, proponiendo guardar la iglesia de Jesucristo y de su iglesia y renunciando para siempre al demonio y a sus obras, como se hace en la vigilia pascual al renovar las promesas del bautismo, que ya prontamente lo vamos a ver. Y bueno, ¿qué es a lo que nos tiene que llevar el bautismo? El bautismo nos tiene que llevar, ¿verdad?, a un propósito de vida cristiana. Es decir, no es que nosotros ya recibimos el sacramento y pues ya somos miembros y pues ya todo padrísimo. No, tenemos un propósito de vida cristiana. Ir creciendo en esta formación en la fe para ir descubriendo nuestra fe y vivir precisamente conforme a la fe una vida cristiana,
no una vida allegada a lo que es el mundo o a lo que el mundo nos ofrece. Y lo vamos a ir descubriendo a través de esto, un poquito nada más. Bueno, algunos de los efectos del bautismo son que nos brinda la justificación o la gracia santificante. Recibimos las tres virtudes teologales, ¿verdad? Que se recibe la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo y las demás virtudes. Nos da la gracia santificante, perdón, la gracia sacramental, que ofrece la ayuda necesaria para vivir la vida cristiana, pues nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él y de amarle. Imprime en nosotros el carácter bautismal, ese sello espiritual indeleble que se imprime en el bautismo. Nos asemeja a Cristo y nos hace parte de la iglesia. Nos hace partícipes del sacerdocio común de los fieles. La participación es de dos formas: activa mediante el apostolado y santificando todas las realidades temporales y pasivas, recibiendo los demás sacramentos. Y ahora vamos a ver algo. Ahora sí, chicos, examen. Este sí es un examen. ¿Y a ti cuándo te bautizaron? ¿En dónde? ¿Quién te bautizó? ¿Y quiénes son tus padrinos? A ver, ahora sí, chicos, viene el examen y este no lo podemos reprobar. Entonces, vamos a ver. María Ladislao, ¿te acuerdas cuándo te bautizaron? ¿En dónde? ¿Quién te bautizó? ¿Y quiénes son tus padrinos? Compártenos rápidamente. Sí, Melda, mira, a mí me bautizaron, espérame, ahora sí ya, ¿verdad? Sí, sí A te mí me escuchamos. bautizaron el día 12 de marzo de 1954. Mis padrinos fueron Aurelia Hernández Ocegueda y Nicolás Hernández Enríquez. La primera era tía de mi papá, que ya tenía sus 100 años mi madrina cuando me fue a bautizar. Fue muy longeva, murió de 117, tenía 107 años en esa época. Y mi padrino era sobrino de ella, que era hermano de mi papá. Y a mí me bautizaron a los 3 días de que nací, porque nací el 9 de marzo y el día 12 me bautizaron. Muy bien, tenemos estrellita en este examen veloz. Y vamos a tener otros dos participantes rápidamente. Natalie Castañeda, ¿tú te acuerdas cuándo te bautizaron, en dónde, quién te bautizó, quiénes son tus padrinos? No me acuerdo. Solo recuerdo que fue, y bueno, yo nací en el 92 ¿Sí? y al parecer en la fe de mi bautizo dice del 93, algo Ok. así. Fue muy rápido porque, bueno, mi papá ya falleció. O sea, mi papá Claro. falleció cuando yo tenía 9 meses de edad. Entonces sé que me bautizaron de chica, ¿no? Pero de mis padrinos nada más me acuerdo que uno se llama Carlos y se llama María Luisa. Ok, pues entonces esa es tarea, hay que investigar todos esos datos. Y rápidamente le vamos a pedir a Sandra Fernández si nos puedes compartir rápidamente quién te bautizó, cuándo, en dónde y quiénes son tus padrinos. Perdón. Déjame ver si puedo abrir un poquito ya. Sí, Sandy, te vemos. Sí, fue el 22 de marzo del 72 y en la Ciudad de México, en la parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán. Mis padrinos, Carolina Pineda y Marco Antonio Hernández. Excelente, Sandy, muy bien. Pues bueno, vamos a estar haciendo exámenes, chicos, ¿eh? Los felicito. Tarea, investiguemos quién nos bautizó. ¿Qué sacerdote nos bautizó? Para que oremos por él. Recordar siempre esta fecha, porque esta fecha es más importante que nuestro cumpleaños. ¿Por qué? Porque es cuando nacimos a la vida en Cristo, o cuando fuimos adoptados. Y, fíjense, fuimos hechos miembros parte de esta iglesia, ¿no? Entonces es la fecha que debería ser la más importante incluso que nuestra fecha de nacimiento, de cumpleaños. Siempre festejamos el cumpleaños, bueno, pues ahora hay que festejar el día de nuestro bautizo. Y bueno, ¿quiénes son mis padrinos? Démosle gracias a Dios por los padrinos, precisamente, aunque haya estado presente o no hayan estado presentes, démosle gracias a Dios por nuestros padrinos, porque nuestros padrinos nos acompañaron en ese momento. Son los testigos de que nosotros
somos miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, tareita, investigar estos datos y recordarlos siempre. Y bueno, ya después nos invitan ahí a los pasteles, ¿vale? Para que festejemos todos juntos nuestro bautismo. ¿Cuándo? Nos hicimos miembros de la Iglesia de Cristo. Y bueno, vamos a continuar, chicos, porque esto está un poquito larguito. Pero bueno, vamos a continuar. Por ahí en el documento les voy a agregar algunas citas del bautismo, citas bíblicas. Y bueno, vamos a entrar en materia de la confirmación. En la confirmación se recibe al Espíritu Santo. A ver, ¿no lo habíamos recibido ya en el bautismo? Sí, claro que sí, pero ahora lo vamos a recibir con mayor efusión. Así más o menos algo así como en Pentecostés. Y bueno, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que ¿qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? Y bueno, nos va a decir que en la alianza antigua, los profetas anunciaron que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías, esperando y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrolla en total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben al Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Y esto nos lo va a decir los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 11. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido pidiendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos va a mostrar qué es este sacramento y cuáles son sus riquezas. También nos va a decir que antes del día de Pentecostés, ¿verdad? Los apóstoles tienen miedo y luego predican la palabra de Dios con decisión. Los que eran incultos e ignorantes después de hablar, después de recibir el Espíritu Santo, hablan de los misterios de Dios en lengua y en lenguas extrañas. Este cambio tan sorprendente se produce porque en aquel día reciben la plenitud del Espíritu Santo. De manera semejante, los fieles reciben también la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Este tema puede servir para conocer mejor la naturaleza y los efectos del sacramento. Si no se ha recibido todavía, para prepararse bien con la ilusión de recibirlo cuanto antes, porque yo he conocido a algunos hermanos que todavía no tienen esa fusión. Nosotros veamos qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. No se escucha. ¿Ahora sí me escucho ahí, chicos? ¿Ya me escucho, chicos? Sí, ya. Sí, ya Ahora te sí. escuchas. Y de repente como que se nos va el audio, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, continuemos. Los apóstoles reciben a la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés y nosotros en la confirmación. Nos dicen en la narración del Evangelio de San Juan que en la tarde de la resurrección Jesús se apareció en el cenáculo a sus discípulos y sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Pero en Pentecostés se llenaron del Espíritu Santo y de dones excepcionales. En los Hechos de los Apóstoles también vamos a ver lo siguiente, que ellos van de alguna manera a tener esa fuerza, esa fusión para poder anunciar el Evangelio. Si antes tenían miedo, ellos ya tienen ese valor, esa fuerza del Espíritu Santo, que es la que los va a inspirar a caminar. Es ese amor que van a recibir del mismo Cristo, del Espíritu Santo, el que van a vertir en sus hermanos y que los va a llevar a dar la vida por el mismo Cristo. También nosotros recibimos en el bautismo el Espíritu Santo junto con la gracia, pero el Señor ha instituido el sacramento de la confirmación, que es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. Nos comprometemos mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe cristiana con nuestras palabras y obras, a mostrarnos ante los demás como verdaderos discípulos de Cristo. La confirmación une más íntimamente a la Iglesia y enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, de forma que nos comprometemos como auténticos cristianos incluso a dar la vida en los momentos que sean necesarios. Y pregúntense, catequistas, no me contestan, ¿estarían dispuestos a dar la vida por Cristo? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que son los efectos de este sacramento en nuestras vidas.
De manera parecida a lo que sucedió a los apóstoles, ¿verdad? Este sacramento produce en las almas los siguientes frutos. Aumenta la gracia. La vida de la gracia que se recibe por primera vez en el bautismo adquiere un nuevo resello con la confirmación. Hay un crecimiento, profundización de la gracia bautismal. Imprime carácter, es decir, la confirmación imprime una marca espiritual indeleble, el carácter, para ser testigos de Jesucristo y colaboradores de su reino. Por eso solo se puede recibir una vez en la vida. Fortalece la fe. La palabra confirmación significa fortalecimiento. Con este sacramento, nuestra fe en Cristo queda fortalecida. Nos hace testigos de Cristo. La confirmación nos da fuerzas para defender la fe y defendernos de los enemigos exteriores de nuestra salvación. ¿Quiénes son? El demonio, el mal ejemplo e incluso las persecuciones abiertas o solapadas que se desatan contra los cristianos. Todo aquello, el pecado, todo aquello que nos aleja de Cristo. Nos da vigor para confesar con firmeza nuestra fe siendo testigos de Cristo, colaborando en la santificación del mundo y actuando como apóstoles allí donde vivimos y donde trabajamos. Nos aumenta la fe para que tengamos la seguridad de que Él está con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Nos aumenta la caridad para que le amemos más a Él y a los que nos rodean. Enriquecemos de forma especial por el don del Espíritu Santo. Fortalecemos nuestra fe y nos comprometemos de palabra y de obra a ser testigos de Cristo y a propagar y defender nuestra fe, la fe de la Iglesia. ¿Qué más obtenemos? Bueno, vamos a ver un poquito rápidamente respecto a lo que es el ministro extraordinario de este sacramento. Bueno, el ministro extraordinario de este sacramento es el obispo, ¿verdad? El presbiterio que goza de esta facultad por derecho común o por concesión peculiar de la autoridad competente, es decir, hay sacerdotes a los que el obispo les autoriza que ellos puedan confirmar. ¿Quién más puede confirmar? El sujeto es toda persona bautizada que no lo ha recibido. Es decir, para recibirlo se debe estar en gracia de Dios, conocer los principales misterios de la fe y acercarse con él, a él, con reverencia y devoción. La materia es la unción en la frente, con el crisma, la mezcla del aceite y bálsamo consagrado por el obispo, que se hace mientras se impone en la mano. La unción significa uno de los efectos del sacramento, robustecer la fe. La forma la constituyen estas palabras que pronuncia el ministro. Imelda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y yo respondo, amén. Entonces vimos que el ministro es el obispo o un sacerdote extraordinario que va de alguna manera a designar este obispo. El sujeto es toda persona bautizada que no ha recibido el sacramento. La materia es la unción en la frente y la forma la constituyen las palabras que se dicen. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de precisamente cómo se da este otorgamiento a los sacerdotes. Y fíjense, aquí vamos a ver lo siguiente. El ministro extraordinario de este sacramento es el obispo, ¿verdad? Y el extraordinario es el presbítero que goza de esta facultad por derecho común o por concesión peculiar de la autoridad competente. Entonces nos acaba de llegar por todos lados esta cartita que va dirigida a los fieles laicos, miembros de la vida consagrada, a los clérigos, a todos, ¿verdad? Y nos la va a expedir Monseñor Salvador González Morales, que es el obispo auxiliar, vicario general y moderador de la curia arquidiocesana de la Diócesis Primada de México, en donde aquí nos dice que aprovecha la ocasión para saludarnos y desearnos una atenta preparación interior para la celebración de la Semana Santa. También nos va a decir que se le está dando este otorgamiento precisamente y nos dice que en este marco es importante recordar que durante la solemnidad de la Vigilia Pascual, el sacerdote con oficio de cura de almas, por ejemplo el párroco o el rector, cuenta con la facultad de administrar los 3 sacramentos de iniciación cristiana, es el bautismo, comunión y confirmación, en la misma celebración a adultos que han recorrido el camino de preparación, como son los catecúmenos, es decir, que han sido instruidos en la doctrina y la maduración de la fe.
Por tanto, si no se trata de catecúmenos, el sacerdote no puede conferir la confirmación. ¿De qué nos habla este documento? De esto que hablábamos. Se les otorga este permiso especial en la Pascua a los sacerdotes para que puedan administrar los 3 sacramentos en la vigilia pascual a todos aquellos catecúmenos que ya están preparados para recibirlos. Entonces, no va a ser necesario que venga el obispo, ¿verdad?, a la misa de la vigilia pascual para darle la confirmación a los catecúmenos. Lo puede hacer el sacerdote. Entonces aquí vemos esta parte, este claro ejemplo de que es una cuestión extraordinaria. Solamente en la vigilia pascual se les otorga este permiso a los sacerdotes y administran los 3 sacramentos: bautismo, comunión y confirmación. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, es preciso luchar por mantener los frutos del sacramento. Solo así seremos fuertes para confesar con entereza la fe cristiana, y lo conseguiremos si acudimos con frecuencia a la penitencia y a la Eucaristía. Dios pide solo, excepcionalmente, el heroísmo del martirio, ¿verdad? Pero reclama a todos esforzarse en las pequeñas luchas por la vida diaria. Tanto con los padres, en el trato con los padres, con los hermanos, en el trabajo, y ofreciendo a Dios ayuda generosa y desinteresada a los compañeros. La fidelidad a la doctrina de Jesucristo y difusión de la fe con el ejemplo, la amistad y los buenos consejos. Entonces, Dios nos va a pedir que nosotros vivamos como cristianos. En la ceremonia de sacramento, vamos a ver que se hace la renovación de las promesas bautismales, la imposición de las manos, la unción del aceite de oliva con el óleo, el beso de la paz, y otro papel importante que van a jugar ahí son los padrinos, ¿verdad? Entonces, en el sacramento, en la ceremonia del sacramento de la confirmación, se extienden varios elementos simbólicos: la renovación de las promesas, la imposición de las manos, la unción del aceite de oliva con el óleo perfumado, el beso de la paz y los padrinos. ¿Cuáles serían los propósitos que deberíamos de tener en la vida cristiana? Pues tener deseos de recibir la confirmación quienes no la tengan. Y si todavía no se ha recibido, pues prepararse para esto, ¿verdad? Procura vivir como verdadero cristiano, con valentía y con el respeto humano, ¿verdad? Consciente de que la confirmación nos hace testigos de Cristo. Bueno, ahorita vamos a ver rápidamente lo que es la Eucaristía. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido porque todavía nos faltan otros 2 temitas por ahí. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, es el centro y el culmen de la vida cristiana, ¿verdad? La palabra Eucaristía proviene del griego Eucaristía, que significa acción de gracias, y en términos cristianos se refiere a la Sagrada Comunión, siendo esta una parte importante de los 7 sacramentos. La Eucaristía es la consagración del pan como el cuerpo de Jesucristo y el vino como su sangre, que renueva mística y sacramentalmente su sacrificio en la cruz. Con el sacramento de la Eucaristía se honran los 3 tiempos de Jesucristo en sus últimos días, como lo son la última cena, que es el Jueves Santo, el sacrificio de la cruz, que es el Viernes Santo, y la resurrección, el Domingo de Resurrección, que son enaltecidos durante la Pascua. El primer encuentro que recibe un cristiano con Dios, con Cristo, es en la primera comunión. Para ello es necesario estar obviamente limpio de pecado mortal, tener verdaderamente una preparación profunda respecto a nuestra vida, a nuestra formación, la vida cristiana, ¿verdad? Y al recibir la Eucaristía nos unimos a Dios, fortaleciendo nuestra fe y compromiso con el prójimo. El sacramento de la Eucaristía recibe varios nombres por algunos aspectos de su significado. Ya vimos que Eucaristía es acción de gracias, banquete del Señor, porque Jesús lo instituye precisamente en el Jueves Santo, fracción del pan, porque Jesús en la última cena parte el pan y lo distribuye a sus discípulos. Cuando celebramos la Eucaristía, el sacerdote también parte el pan. Memorial de la pasión y resurrección del Señor, la Eucaristía nos recuerda que Jesús dio la vida por nosotros y nos salvó con la resurrección. Siempre que comemos su cuerpo en la Eucaristía, Jesús se hace presente y nos da su salvación. Comunión se le llama, porque al recibir el sacramento nos unimos con Cristo y formamos un solo cuerpo con Él y con toda la iglesia. Santa Misa, porque cuando celebramos este sacramento somos enviados a vivir como Jesús. Liturgia Santa, los fieles nos reunimos para celebrar este sacramento en la misa. Santísimo Sacramento, la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Nosotros celebramos que Jesús está realmente presente en el pan y en el vino consagrados. Y a esto se le llama transustanciación. Pero además, déjenme compartirles que en torno a la Eucaristía giran todos los otros sacramentos. Los 6 sacramentos giran alrededor de la Eucaristía.
Si comer es importante y imprescindible para vivir, la Eucaristía es necesaria para realizar la vida cristiana, porque es el alimento de nuestra alma. Bueno, hay una memoria de amnesis, es un recuerdo del pasado, ¿verdad? Vamos a saltarnos un poquito esto. Vamos a recordar también que todos los días Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre en la Santa Misa. Y el sacramento de la Eucaristía es la culminación de la iniciación a la vida cristiana, porque contiene todo el bien espiritual de la Iglesia y se hace efectivo cuando nos unimos en la liturgia para ser partícipes del sacrificio del cuerpo de Cristo. Jesucristo usó el sacramento de la Eucaristía durante la última cena, cuando tomó el pan y el vino entre sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó entre los apóstoles. Este es el momento que honramos en cada misa, específicamente en el momento de la consagración. Aquí les vamos a dar algunas citas bíblicas del sacramento de la Eucaristía. ¿Ok? Bueno, perdón que vayamos un poquito rápido, pero ahorita vamos a ver un poquito más de los otros sacramentos que nos faltan. El sacramento, bueno, los sacramentos de sanación, y uno de los sacramentos de la sanación por excelencia es precisamente este regalo que Dios nos da, el sacramento de la reconciliación. A través de un sacerdote que escucha nuestros pecados, cuando vamos a confesarlos en confidencia con él, Dios nos perdona todo en lo que le hemos ofendido. Eso sí, tenemos que ir bien arrepentidos por el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Además, nos da una paz tremenda y nos aumenta la fuerza para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y nos ayuda a combatir la tentación precisamente del pecado. Durante la historia cristiana, el sacramento, bueno, ha recibido varios nombres, ¿no? La penitencia, la confesión, la reconciliación. A diferencia, fíjense, de los juicios tradicionales, en los juicios divinos, el pecador no debe mostrarse nunca asustado, sino agradecido, porque el juez en el sacramento de la penitencia es Dios, y gracias a él, quien confiesa sus pecados no es condenado, sino absuelto. La confesión es fuente de gracia que nos ayuda a combatir nuestras flaquezas, nos da fuerzas para vencer el pecado y no volver a caer en él. En el sacramento, es el sacramento por medio del cual se perdonan todos los pecados cometidos. Claro, después del bautismo. Porque acuérdense que el bautismo pues, nos libera de nuestros pecados. Todos estos pecados a través de la confesión van a ser absueltos y nos brindan una nueva oportunidad de reconversión. Nos purifican y nos dan una vida llena de gracias. Bueno, la reconciliación va a ser el examen de conciencia. Este sacramento tiene varios pasos. El primero va a ser la reconciliación, que es el examen de conciencia, que es recordar los propios pecados, nada de los pecados de nuestros hermanos. Nos podemos ayudar meditando los mandamientos que hemos roto, ¿verdad? Los pecados capitales que hemos cometido, ¿verdad? Y también vamos a tener algo que se llama el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de corazón de todo lo que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer bien. Se le llama acto de contrición porque es la acción de reconocer que hemos ofendido a Dios, existiendo el firme propósito de no volver a pecar, es decir, de tener un cambio de actitud, un cambio de vida. La confesión es la manifestación breve, sincera y completa de los pecados ante el sacerdote. Recalco, los pecados propios, no lo de los demás. La absolución es el perdón de los pecados por parte del sacerdote con la autorización de Jesucristo, fortaleciendo la confianza en la esperanza de Dios. Y la satisfacción es el acto de penitencia impuesto por el sacerdote para reparar el daño ocasionado por el pecado. Bueno, aquí vamos a ver algunas cuestiones, el acto de arrepentimiento, el acto de la confesión y el acto de la satisfacción de los pecados. Por ahí les dejamos algunos dibujitos para que los veamos posteriormente. Y el sacramento de la penitencia debe ser auricular, individual y en secreto, ya que el sigilo sacramental le va a impedir al sacerdote develar cualquier confesión. Este sacramento representa la mejor manera de recibir la misericordia, los dones del cielo y el perdón de Dios. Entonces, tienen que ser de manera individual, auricular y en secreto. Al no dar cumplimiento a los mandamientos de la ley de Dios, pierdo la gracia de Dios y estoy en pecado. Entonces, Cristo siempre, siempre me va a esperar con los brazos abiertos, con su gran misericordia, precisamente para abrazarme,
dispuesto a perdonarme todo lo que yo haya hecho. Este sacramento nos debe de llenar de paz. Y obviamente después de que nosotros nos confesamos, el sacerdote pues nos va a decir, vete en paz, ¿no? Y este es un gran regalo, porque realmente sentimos esa paz de Dios cuando nosotros nos hemos confesado, nos reconciliamos con Él y nos tiene que llevar a reconciliarnos con nuestros hermanos. Cada vez que nos confesamos, estrenamos un corazón nuevo, más fuerte, más sano, más limpio. Va a curar nuestras heridas, nos va a ayudar a sanarlas. Y ya que estuvimos viendo esta parte de las emociones, de las heridas, que también nosotros a veces tenemos que trabajar, hermanos, llevando estos procesos y aunados a lo que es la oración, pero sobre todo a este sacramento de la reconciliación, nuestra alma va a estar en paz y vamos a estar fortalecidos para cualquier situación que se nos presente en la vida. Así como el hijo pródigo cuando vuelve a los brazos del Padre, así nosotros tenemos que volver a sus brazos a través del sacramento de la reconciliación. ¿Cómo que confesarme con un sacerdote? Bueno, pues Dios nos perdona todos los pecados. Todo pecado es perdonable porque Jesús ya murió y resucitó por nuestra vida. Ese es uno de los pecados, bueno, que nosotros creemos o pensamos que el único, bueno, que los pecados no nos son perdonados por Dios, ¿verdad? Pues es pecar contra el Espíritu Santo. Es dudar de la misericordia de Dios. Así como Dios nos perdona y reconcilia, también debemos reconciliarnos con nuestros hermanos y perdonarnos también. Pero ¿cómo que confesarse con un sacerdote? A ver, cuéntenme. Bueno, pues Jesús iba a buscar a los pecadores para reconciliarlos con Dios. Quiso que el perdón de Dios se quedara siempre presente y vivo en nuestra iglesia. Después de resucitar, Jesús se aparece ante los apóstoles en diversas ocasiones y les confía a los apóstoles la iglesia y el poder de perdonar los pecados. Ese perdón nos los da Jesús por medio del ministro de la iglesia. ¿Quién es el ministro? El sacerdote. En el sacramento de la reconciliación o la penitencia. Y entonces aquí vamos a encontrar rápidamente algunas citas bíblicas en donde vemos por qué nos confesamos con un cura. No es un invento de la iglesia y tampoco es exclusivo del Nuevo Testamento. Resulta que en el Levítico 5:5 vamos a encontrar una frase que dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. En Sirácidas 4:26 nos dice, no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra corriente. Mateo 3:6 en el Nuevo Testamento nos dice, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan 20:23, a quienes perdonen sus pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tenemos otras citas bíblicas. Yo los invito a que las vayamos después reflexionando. Entonces, sí es cierto, Cristo le deja este poder a los sacerdotes de poder perdonar nuestros pecados. Y ya vimos que en el Antiguo Testamento también se hace esta confesión. Ahora, vamos a ver otro sacramento, que es el de la unción de los enfermos. Dios ama a todos los enfermos. Cuando alguien está muy enfermo o está mayor y puede morirse pronto, necesita la ayuda de Dios para este momento. Y me parece que tenemos por aquí, me voy a salir tantito, algunas duditas por aquí. No, creo que nada más nos anotaron sus asistencias. Ok, dije, tenemos por aquí algunas duditas. Vamos a continuar con esto para irnos un poquito más rapidito. Ok, bueno. Una ayuda que consta de fuerza, paz y ánimo, además de perdonar todos los pecados del enfermo y prepararle para el momento de la muerte, es el sacramento de la unción de los enfermos. A lo largo de su paso por la tierra, bueno, Jesús va a tener esta cercanía y compasión con los enfermos para brindarles una sanación física y espiritual. Esta obra de misericordia continúa hoy en día con el mismo empeño, con su cuerpo místico, que es la iglesia, y se le concede como el sacramento, se le conoce, perdón, como el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es aquel de los sacramentos en el que la iglesia se une al enfermo para encomendarlo ante Jesucristo, pidiendo por su salvación y gracia, ayudándolo, a fortalecer su alma y evitando que caiga en la desesperación. Con la administración de la unción de los enfermos se ayuda a quien padece una enfermedad a aceptar el sufrimiento unido a Jesucristo, implicando no solo una curación física, sino también espiritual, ya que otorga el perdón de los pecados, fortalece a los enfermos. Y bueno, este sacramento de la unción de los enfermos es administrado por los presbíteros y los obispos,
También puede ser concedida varias veces siempre y cuando se considere que la vida corre en peligro, como en el caso de la enfermedad grave, en la agonía e incluso durante la vejez. Para aquellos enfermos que van a dejar la vida adicional a la unción, se les ofrece la confesión y la Eucaristía, en señal de alimento espiritual y en preparación hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que maneja el ritual algunos pasitos del ritual de la unción de los enfermos? Bueno, pues se hace una oración que se eleva por el sacerdote para que Dios le conceda vida y salud al enfermo, la imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo como gesto de bendición y la unción con el aceite bendecido en la frente y en las manos, que son las partes más visibles y representan la vida y la obra del ser humano. Tenemos de este lado algunas citas bíblicas, como en Santiago 5, 14, 15. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Les voy a poner aquí algunas citas más respecto a este sacramento de la unción de los enfermos. Y bueno, en conclusión, el sacramento de la unción el sacramento de la unción de los enfermos nos dice que Cristo, por medio del sacerdote o el obispo o presbítero, otorga la gracia del Espíritu Santo al enfermo, aliviando y fortaleciendo en su cuerpo y en su alma. Lo reciben los enfermos graves y también los ancianos que se encuentran enfermos y se realiza con el óleo de los enfermos. Bueno, vamos a avanzar rápidamente a dos sacramentos muy importantes, muy bellos, que son los sacramentos del servicio. Y bueno, el sacramento del orden sagrado es un sacramento de servicio. El sacramento del orden es el que hace posible que la misión de Cristo, que Cristo le va a encomendar a la iglesia, pues continúe a través de sus apóstoles y a través de los sacerdotes, para que siga siendo crecida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, lo cual los capacita para colaborar en la misión de la iglesia. Pero los que reciben el orden quedan configurados de forma especial, quedan marcados con carácter indeleble, que los distingue de los demás fieles y los capacita para ejercer funciones especiales. Por ello se dice que el sacerdote tiene el sacerdocio ministerial, que es distinto al sacerdocio real o común de todos los fieles. Este sacerdocio lo confiere el bautismo y la confirmación, pero el bautismo nos hace partícipes del sacerdocio común, pero los sacerdotes son ya las personas que están consagradas, consagran su vida a Dios para servir a su pueblo. Reciben una consagración especial los sacerdotes. Obviamente tienen una preparación muy ardua, ¿verdad? Y bueno, pues va de entre los 7, los 10 y hasta los 12 años, preparan su vida para entregarla a Cristo, siendo sacerdotes de la iglesia para ponerse al servicio de los seres humanos. El pueblo de Dios. Los sacerdotes ejercen los tres poderes de Cristo. Son los encargados de transmitir el mensaje del Evangelio y de esa manera ejercen el poder de enseñar. Su poder de gobernar lo ejercen dirigiendo y orientando a los fieles a alcanzar la santidad. Y asimismo son los encargados de administrar los medios de salvación, que son los sacramentos, cumpliendo así la misión de santificar. Si no hubiesen sacerdotes, no sería posible que los fieles recibieran ciertos sacramentos. De ahí la necesidad de fomentar las vocaciones. De los sacerdotes depende en gran parte la vida sobrenatural de los fieles, pues solamente ellos pueden consagrar al hacer presente a Cristo y otorgar el perdón de los pecados, aunque estas son las dos funciones más importantes de su ministerio. Su participación en la administración de los sacramentos no va a terminar ahí. En el Antiguo Testamento vamos a ver que había algunos sacerdotes, ¿verdad? Dios escoge a una de las 12 tribus, que es la tribu de Leví, para el servicio litúrgico, y son los sacerdotes de la Antigua Alianza. Después vamos a encontrar un sacerdote diferente. El sacerdocio de la Antigua Alianza era incapaz de realizar la salvación, por motivo por el cual no tenía la necesidad de repetir, se repetía una y otra vez ciertos sacrificios en señal de adoración, de gratitud y de súplica y de contrición. La liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del misterio ordenado de la nueva alianza.
Todas estas prefiguraciones encuentran su plenitud en Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es la fuente del misterio de la iglesia. Él lo ha instituido y le ha dado la autoridad de la misión, la orientación y la finalidad a sus sacerdotes. Este sacramento lo reciben los que tienen vocación al sacerdocio, que luego son los que pueden administrar todos los sacramentos. Es un obispo quien impone las manos y reza sobre el nuevo sacerdote, consagrándole. El orden sacerdotal otorga una especial efusión del Espíritu Santo y tiene una característica especial. Quien recibe este sacramento será sacerdote para siempre. Por eso hablamos de la importancia de la consagración a través de este óleo, del Santo Crisma. Somos bautizados, no podemos renunciar a ese bautismo. Somos confirmados, no podemos renunciar a esa confirmación. Son sacerdotes, no pueden renunciar al sacerdocio. Pueden quizás en su vida hacer un acto y a lo mejor decir, ya no ejerzo el sacerdocio, pero no dejan de ser sacerdotes porque son sacerdotes para siempre. ¿Ok? El Nuevo Testamento, en el único que realizó las funciones de sacerdocio fue Jesucristo, que siendo humano y divino actuó como mediador entre el pueblo y Dios. Este servicio lo ha heredado los fieles a través de los siglos, en primera instancia en los apóstoles y posteriormente a los sacerdotes. Por ello, los sacerdotes son los ministros ordenados para servir en relación al modelo de Jesucristo, siendo los intermediarios entre Dios y la humanidad. Este acto de consagración se le conoce como orden, sacramento del orden. Y bueno, ¿por qué Jesucristo es sumo y eterno sacerdote? La carta de San Pablo a los Hebreos es la que ofrece visión de Cristo como sacerdote. El pueblo hebreo tenía sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios por los pecados de los hombres. Sin embargo, Jesucristo es el que va a ser el sacrificio único y agradable a Dios. Jesús fue elegido por Dios para ser el único sumo y eterno sacerdote, que no ofrece sacrificio por sí mismo, pues no tiene pecados. El sacrificio de Jesús es eficaz, puro y santo, y lo ofreció una sola vez por todos los hombres de todos los tiempos. Por el bautismo todos somos incorporados al cuerpo de Cristo y con él constituimos un pueblo sacerdotal, profético y real. Bueno, vamos a saltarnos algunas partecitas. Hablando un poquito rápidamente del celibato. La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato recomendado por el Señor. La obligación del celibato no es por exigencia de la naturaleza del sacerdocio, sino por ley eclesiástica. La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen libremente el celibato por amor de Dios y servicio de los hombres. La Iglesia quiere a sus sacerdotes célibes para que puedan dedicarse completamente al bien de las almas, sin las limitaciones en el tiempo y preocupaciones que suponen sacar adelante una familia. El sacerdote debe estar libre para dedicarse 100% al cuidado de las almas. Pero sobre todo, el celibato sacerdotal tiene un fundamento teológico. Cristo fue célibe y el sacerdote es alter Christus, es decir, es otro Cristo. El amor de Jesucristo es universal, igual para todos, sin los exclusivos propios del amor matrimonial. Así debe ser el amor del sacerdote. Bueno, vamos a ver que hay tres grados en el orden sacerdotal, que son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Y todos y cada uno van a tener una función diferente. Aquí les dejamos el significado de este sacramento, del orden, y les vamos a dejar un poquito de lo que es el ritual de la ordenación de un sacerdote, las citas del sacramento, para que las vayamos revisando. Y tenemos la oración por las vocaciones. Nunca olvidemos nosotros orar por nuestros sacerdotes, pedirle a Cristo que sigan sacerdotes, porque de ellos depende en gran parte que se siga la misión de la Iglesia. Sin los sacerdotes nosotros no podríamos tener los sacramentos. Entonces, tenemos que orar, hermanos, les digo aquí la oración por las vocaciones, orar para que haya siempre vocaciones santas, ¿verdad? Tenemos muy pocos sacerdotes. Oremos por los sacerdotes para que el Señor nos mande sacerdotes santos para seguir llevando a cabo la misión de la Iglesia. También les dejo aquí un poquito de lo que hace el Papa, que es el obispo de Roma, ¿verdad? Teníamos 2 papas, ¿verdad? Y ahorita ya solamente nos queda el Papa Francisco, que también hay que orar por él. Les dejo aquí qué son las funciones de los cardenales, quiénes son los obispos, cuál es su función, qué hace un sacerdote, si es párroco, si es vicario,
si es un sacerdote adscrito, quiénes son los diáconos, cuántos tipos de diáconos hay, ¿verdad? Y cuál es su función y su participación en la iglesia. Y ahora, ¿verdad? Vamos a ver el último de los sacramentos, que es el sacramento del matrimonio. Y rápidamente, es un sacramento de servicio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Este sacramento es la unión entre el hombre y la mujer para siempre, cuando estos se casan en la iglesia, es decir, quien está uniendo sus cuerpos y sus almas. Los que se casan no pueden romper este matrimonio. Este sacramento no lo pueden romper, porque nos dice San Marcos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El modelo que los hombres y mujeres tienen es la Sagrada Familia. Jesús, la Virgen María y San José. El sacramento del matrimonio, el mundo actual vive una lamentable realidad de crisis familiar, ya que el hombre se ha alejado de las metas, ¿verdad?, espirituales, inclinándose por los materiales e incluso adaptando la religión de acuerdo a sus intereses. Así vemos la unión libre, ¿verdad? La extinción de la virginidad, el adulterio, que son preceptos que constituyen un pecado de acuerdo a lo que sería el adulterio. Tristemente nosotros vemos un ataque constante a las familias y vemos que incluso ya las familias tienen otras formas, otras situaciones muy diferentes al plan de Dios. Este sacramento, ¿verdad?, nos lo va a dejar Cristo. ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? Bueno, pues el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir que la alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El hombre y la mujer los creó y los bendijo Dios, diciéndoles, procread y multiplicaros y llenad la tierra. Entonces instituye Dios el matrimonio y lo instituye como fin principal para tener hijos educados. Como fin secundario, para que los esposos se ayuden entre sí, porque no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y lo vemos en Génesis 2:18. En consecuencia, el matrimonio es algo sagrado por su misma naturaleza y los esposos son colaboradores de Dios, participando del poder divino de dar la vida. Dios nos hace partícipe de su obra más grande, que es precisamente la vida, dar la vida. La máxima creación de Dios es el ser humano y Dios nos hace partícipe de esa creación a través de matrimonio. En una u otra forma, Dios desde la creación nos ha llamado a vivir en un orden sobrenatural que va más allá de nuestras costumbres naturales. Por ello, el sentido espiritual del matrimonio debe estar orientado hacia el bienestar de la familia y los hijos, siguiendo la doctrina de la Iglesia. El amor de los padres para sus hijos y los detalles de amor que tienen entre sí los esposos nos hacen pensar en la grandeza del sacramento del matrimonio. ¿Sabemos agradecer lo que nuestros padres hacen por nosotros? ¿Les ayudamos en sus necesidades ahora que están en la tercera edad? ¿Procuramos hacerles la vida agradable? ¿Nos acordamos de rezar por ellos? Nos dice la 1 Corintios 13:4-5. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El matrimonio es un sacramento cristiano. Jesús lo elevó a la dignidad de sacramento. Al comienzo de la humanidad, incluso, bueno, con Moisés, ¿no?, existía el divorcio. Y cuando a él le preguntan respecto al divorcio, a la separación, él va a elevar este sacramento. El matrimonio entre cristianos es imagen de la unión de Jesucristo y su esposa la Iglesia. Por eso, ningún católico puede contraer solo el llamado matrimonio civil, nada más.
tal unión no sería válida, ya que no tiene más valor que el de una simple ceremonia legal ante el Estado. Entre los católicos, los cristianos, solo es válido el matrimonio sacramentario, contraído por la Iglesia. Estar solo casado por el civil de la unión libre es pecado mortal, ya que no se goza de la gracia del amor de Dios que otorga este sacramento. Y ahorita vamos a descubrir un poquito por qué. El matrimonio va a constituir la alianza entre el hombre y la mujer con el fin de ayudarse mutuamente, ¿verdad? Para la Iglesia, la esencia del sacramento del matrimonio está representada por la unión entre María y José, un hogar que nunca tuvo pecado y que por el misterio de la unción del Espíritu Santo van a recibir a Jesucristo. Las propiedades del matrimonio son la unidad. El matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Es indisoluble. El vínculo conyugal no puede desatarse jamás. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, nos dice el Evangelio de Mateo, y el divorcio pues está prohibido. Dios ha querido que fuese así por varias razones. Por el bien de los hijos, por el bien de la felicidad y la seguridad de los esposos, por el bien de toda la sociedad humana, pues la humanidad se compone de familias. Cabe mencionar que a veces no hay unas relaciones humanas buenas o sanas o agradables, ¿verdad? Y que también vamos a tener matrimonios que se han separado. Sin embargo, Dios no es tajante y dice, bueno, pues ellos ya no tienen salvación, ¿no? Tiene una gran misericordia. Debemos confiarnos a su gran misericordia. Entonces, como nos dice la diapositiva anterior, la Iglesia, ¿verdad? Ha querido que nosotros velemos por todos, en especial pues por los hijos, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones que son permitidas dentro de lo que es estas situaciones que se dan actualmente en cuanto a las separaciones de los matrimonios. Sin embargo, nosotros, entre más preparados estemos, más cercanos estemos a la fe y a la Iglesia, podemos descubrir todo lo que Dios nos da, toda su misericordia. No quiere decir que si yo a lo mejor estoy viviendo o estoy pasando por una situación en la que mi matrimonio por alguna circunstancia ya no se dio, sí, tengo esta cuestión del rompimiento, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que yo estoy condenado y que me voy al infierno. No, porque vale más la misericordia de Dios. ¿Sí? María y José van a tener un horario que nunca tiene pecado y que por el misterio de la unción va a recibir a Jesucristo. Pero todo esto se hace por obra, por misericordia de Dios, por amor. Entonces Dios me va a permitir a mí seguir experimentando su gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Acercarme a la iglesia, conocer más mi fe para que yo pueda, de alguna manera, gozar de la presencia de Dios en mi vida. Lo que nosotros catequistas no debemos hacer es juzgar las situaciones de nuestros hermanos. Lo que nosotros catequistas debemos hacer es comprender la misericordia de Dios, su amor tan grande, para poderlos orientar. El sacramento del matrimonio tiene todos los elementos para la santificación, y aquel que lo vive verdaderamente en la unción que brinda la Iglesia se purifica, se santifica y estará preparado para encontrarse con Dios. Cuando los cristianos se comprometen ante este sacramento, aceptando una larga vida de felicidad, reciben el don de la fortaleza y gracia para caminar exitosamente juntos ante la bienaventuranza y la adversidad, con la capacidad para pedir perdón y perdonar. De acuerdo con el estamento de la Iglesia, el sacramento del matrimonio solo lo pueden destruir la muerte de uno de los cónyuges. Y bueno, más adelante en las diferentes formaciones que vamos a tener, podemos ahondar más en estas cuestiones del matrimonio. Ahorita estamos viendo solamente esta parte, pues, sacramental. Y bueno, vemos que nos aumenta la gracia santificante, que comunica los auxilios oficiales para educar a los hijos, y que los ministros de sacramento van a ser los mismos contrayentes. El sacerdote no es el que otorga el sacramento propiamente, es solamente testigo en la celebración, en donde dos personas que se aman van a pedirle a Dios que santifique su matrimonio y lo consagre. ¿Ok? Y bueno, por aquí les dejo una oracioncita para los matrimonios y algunas citas del sacramento. En resumen, el matrimonio constituye la alianza entre el hombre y la mujer con el fin de ayudarse mutuamente a procrear y educar a los hijos, y este lazo en torno
y bendecido por Dios, y la iglesia simboliza el amor verdadero y la felicidad de Jesucristo con la humanidad. El sacramento de matrimonio tiene dos elementos para la santificación, y aquel que lo vive verdaderamente con la unción que brinda la iglesia se purifica, se santifica y estará preparado para encontrar a Dios. ¿Ok? Juntos para caminar en la santidad. Y dudas, inquietudes, preguntas que tengamos, porque ya se nos acabó el 20. ¿Alguna inquietud que tengamos por ahí, chicos? ¿Duda? Los escucho, los leo. ¿Todo bien, chicos? Pues creo, Ime, que más bien ha sido un curso completo. Está genial. Cuando nos dejes tu presentación, vamos a estudiarla paso a pasito en cada uno de estos elementos, porque fíjate cómo enriquece el ejercicio de la catequesis, ¿no? Quita muchas dudas y además nos confirma cosas que teníamos así de conocimiento. Muchas gracias, preciosa. Le cedemos la voz aquí al caballero. Ah, mira, va a decirte algo, Betty. Adelante, Betty. Nada más es una pregunta. ¿Cuántas veces puede recibir la unción de los enfermos un enfermo? Pues está, o sea, no tiene así como que diga 5, 10, 20 veces, no. Las personas que están enfermas, nos decía bien en esta parte del sacramento, si está en peligro de muerte, puede recibirla, ¿no? Por ejemplo, yo leía rápidamente un artículo de un video de Toño Mauri, que él estuvo muy grave en COVID, y decía que las 3 o 4 veces que estuvo de verdad de gravedad ya no contaban con su presencia, fueron sacerdotes a darle la unción de los enfermos, y eso lo fortaleció, y bendito sea Dios, bueno, aquí lo tenemos todavía. Entonces, los sacramentos no es que tengan una contabilidad, solamente los que una sola vez se reciben, ya vimos cuáles son, ¿no? Los que nos consagran. El bautismo, la confirmación, los sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, obviamente el matrimonio. Pero bueno, el tema de matrimonio todavía es un poquito que tenemos que trabajar y ahondar más para varias cuestiones. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí, chicos? Gracias. De nada, Betty. ¿No? Pues bueno, pues escuchamos a nuestro coordinador, Fernando. Adelante. Cedemos los micrófonos. Pues muchas gracias, Imelda. Como bien dice Raque, pues ha sido una sesión con muchísima información. Ya con calma, yo les invito para que analicen el material, lo relean, de tal modo que no se pasen ninguno de los contenidos y que pues vayan subrayando ahí aquellos en los que tengan alguna duda. Pues muchas gracias, gracias Ime, ha sido una sesión muy abundante, muy rica. Y pues bueno, al principio decías que hay tres pilares fundamentales que sostienen la catequesis. La Sagrada Escritura, contenida en la Biblia, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Y en este caso, para nosotros, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es indispensable, todo catequista tiene que conocerlo, tiene que manejarlo, tiene que saber identificar sus partes, sus contenidos, porque este resumen o depósito de la fe contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica es casi la materia de la catequesis. O sea, la fe que celebramos, que vivimos, que oramos, que creemos, ese es el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica y por lo tanto es necesario aprenderlo. Claro, no vamos a aprendernos todos los números porque son muchísimos. Hace poco un obispo me decía que le habían ofrecido un curso del catecismo en 4 años. Es decir, 4 años para entender y leer el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bueno, no vamos a llegar a esos extremos, pero sí es indispensable conocerlo, al menos la estructura general y tener estos elementos que nos van a ayudar a disipar las dudas de nuestros interlocutores.
Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho, nos veremos el día de mañana. Para el día de mañana les pido, por favor, tengan a la mano su Biblia, un cirio encendido o un cirio y su encendedor y sus cerillos, porque vamos a hacer oración mañana. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, gracias Ime, que descanses. Ya nos pasarás tu presentación. Muchísimas gracias a todos. No se les olvide su asistencia, por favor. Perdón, no hay tarea. No hay tarea. Bueno, no sé si me quiera dejar alguna tarea. Yo creo que sería revisar las diapositivas porque todavía nos quedaron dos temas, que es los mandamientos, a la fe vivida, y la fe orada, ¿no? Pues revisar. Más bien yo creo que sí dejé una tareita al principio, si se acuerdan. La única tarea que dejamos es que investiguemos cuándo nos bautizaron, quién nos bautizó, todo esto, y que, bueno, se inviten al pastel, ¿verdad? Cada que celebren su bautismo. Y más que nada, pues leer, revisar los materiales, las dudas que tengan, hacernoslas llegar. Y sobre todo porque pues si nos quedaron dos temitas por ahí con los cambios y todo, bueno, nos falta un poquito de tiempo, que serán los mandamientos y la oración, pues de mi parte sería todo. Pues nuevamente muchas gracias. Ime, muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos mañana, primero Dios. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias.